extraño. La traducción es cosa de bronce. ¿A qué me refiero? Cuando estaban en el desierto, en aquel desierto que caminaban con Moisés, había unas serpientes ardientes, les llamaban, que les picaban, los mordían y casi inmediatamente la gente moría. Entonces le dicen: oye, espérame, pues, ¿qué vamos a hacer, Señor? Bueno, vamos a crear una serpiente, es una serpiente de bronce, y levántala en medio donde esté el pueblo y donde vayan caminando. Y cuando alguien sea mordido por esa serpiente, cuando lo muerda, que voltee a ver aquella serpiente que está erguida ahí y será sano de la mordedura. Jesucristo mismo se comparó con que Él sería como la serpiente, Él sería levantado. ¿Por qué se compara con ello? Porque estamos hablando de la serpiente, que era un animal que había sido maldecido en el huerto del Edén. Estamos hablando que Jesús se hizo maldición por nosotros y fue levantado en un madero. Pues fue Ezequías quien en sus tiempos, 700 años después, tenía un altar a aquella serpiente, tenía un lugar donde se le brindaba adoración. Y Ezequías tomó aquella cosa de bronce, le llamó, y la destruyó. Y acabó la adoración hacia aquella serpiente. En nuestros tiempos, mis hermanos, tenemos el sudario, que no dejan hacer la prueba del carbono porque luego saben que tiene menos años. Pero no, ese es el que se tenía Jesús y se ve la cara, el rostro de Jesús. Y es un símbolo de adoración. Quiero que se imagine si estuviera la cruz. Quiero que se imagine si estuviera el arca del pacto. Las señales de adoración hacia las cosas que no son Dios, que habría en la gente. En esos tiempos vivió Ezequías, en los tiempos de idolatría, en tiempos que los hombres adoraban cosas que a tiempos o años atrás habían sido usadas por Dios para bendecir a su pueblo. Y ellos decían: oh, la serpiente, vamos a ponerle y quemarle incienso. ¿Qué más vivió Ezequías? Hemos predicado acerca de ello. Ezequías fue el hombre que llegó a Isaías delante de él en el capítulo 38 de Isaías, y en el libro de las Crónicas nos lo revela también. Llegó delante de él y le dice: arregla tu casa porque de cierto morirás. Y aquel varón dice: bueno, pues déjenme arreglo mi casa, les predicaba aquella vez. No, dice la Escritura que aquel varón se voltea su cara hacia la pared, empieza a llorar y pedirle a Dios: sáname, perdóname, ve todas las cosas que he hecho. Y del patio, dice la Escritura, del patio del palacio, a la mitad del patio, Dios le habla a Isaías y le dice: regrésate y dile que he añadido a su vida 15 años. Este es el Ezequías del que quiero hablar hoy. ¿Qué otras características tiene Ezequías? Bueno, tiene por ahí fallas, que la Biblia nunca nos oculta las fallas. Ezequías, después de ser limpio de aquella enfermedad, después de que el profeta regrese, le dice: está sano y Dios te ha dado otros 15 años más. Cuando él empieza a crecer y a vivir y a librarse de sus enemigos, por ahí los asirios que querían conquistarlo, que lo amenazaron, que sitiaron por ahí cerca de Jerusalén. Dice que después de todo eso, él creció y se engrandeció y creció su fortuna y empezó a crecer en todo lo que hacía. Y vino Babilonia. El rey de Babilonia mandó unos emisarios y les dijo: oye, pues vamos a ver a aquel rey, a ver qué. Mira, lo sitió uno de los más fuertes que había a su alrededor y los venció. Estaba enfermo y se iba a morir, y ya no está enfermo. Pues a ver qué tiene de bueno esto, qué es lo que hace la diferencia. Cuando llegaron aquellos mensajeros, dice la Escritura, los mensajeros de Babilonia, dice que Ezequías les enseñó todo. Mira mi casa, esta es la casa de mi Dios, estos son todo cuanto tengo, aquí está, mira, velo todo lo que soy. Y llega Isaías y le pregunta: ¿a qué vinieron aquellos mensajeros? De visita. ¿Y qué les enseñaste? Todo, le dice. Todo les enseñó. Dice la Escritura que Dios quería probar su corazón. Lo quería probar. Quería ver cómo era, en qué estaba su confianza. Y voy a hablar de la confianza que tenía este hombre en Dios. Pero la confianza que después de haberlo tenido todo va menguando y nos olvidamos del brazo de Dios y empezamos a creer en el brazo de carne, en nosotros mismos, en lo que podemos hacer.
en lo que cada uno de nosotros podemos ser. Este mismo hombre que dice que después de la separación de los reinos, dice la Escritura, no hubo un rey antes ni después de él mejor que él, entregado a Dios, creyente de Dios. Este hombre fue el padre del peor de los reyes de Judá. Manasés se llamaba este hombre. Manasés es el rey que volvió otra vez la idolatría al pueblo, y al paso del tiempo reconoce a Dios, se arrepiente, pero la consecuencia de su pecado es que aunque él se arrepiente y trata de volver al pueblo otra vez al camino real, el pueblo nunca volvió, aunque su rey se arrepintió. Dios puede perdonarnos muchas cosas, pero las consecuencias de nuestros pecados a veces ahí se quedan. Dios puede perdonarnos cualquier cosa, así como perdonó a Manasés el haber traído la idolatría otra vez al pueblo, pero la consecuencia de su pecado es que aunque él se arrepintió y trató de llevar otra vez al pueblo a Dios, el pueblo ya no regresó a Dios. El pueblo se quedó con los ídolos que había traído Manasés. Este es el Ezequías del que quiero hablar, mis hermanos. Este es el hombre que tenía su confianza en Dios y que quizá al final de sus días perdió aquella confianza y le mostró a los babilonios todo cuanto tenía. Y algunos años después, delante de sus hijos, y sobre la profecía de Isaías, que le dijo: tus hijos serán llevados cautivos y serán eunucos en la casa del rey de Babilonia. Y le dice él: ¿y pasará esto en mis días? No, no va a pasar en tus días. Bueno, pues que no pase en mis días. 100 años después, 200 años después, es llevado cautivo al reino del sur, lo que es Judá y Benjamín, por los babilonios. Es llevado hacia el norte y es llevado cautivo a esa tierra. Esta es la historia de este hombre, un hombre lleno de confianza en Dios. Y hablando de confianza, mis hermanos, encontré una ilustración que decía que un indio en la tierra donde vivía estaba nevado y empezó a hacer un camino entre la nieve, un camino muy bonito, y ponía ramas para que el camino no se llenara otra vez de nieve. Y llega un amigo y le dice: ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una trampa para conejos. Y le decía: espérame, pero yo no veo una trampa. ¿Cuál trampa para conejos? Dice: mira, voy a hacer este camino, le voy a poner hierbas y ramas para que la nieve no vuelva a obstruirlo, y los conejos andarán por este camino. Al principio llegarán y se irán, y con el paso del tiempo usarán este camino para transportarse de un lado a otro, para moverse de un lado a otro. Cuando ellos estén confiados, entonces pondré las trampas y comeré conejo todos los días, decía aquel hombre. Mis hermanos, nosotros, tal como aquellos conejos, nos vemos en situaciones delante de Dios en las cuales Dios nos provee y nos bendice en todas las cosas, y empezamos a confiar, pero no a confiar en Dios, sino en nosotros mismos. Es ahí el problema, cuando la separación de Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios empieza a decirnos qué es lo que está pasando con tu vida. Vamos a entrar en tema, mis hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Si lo tenemos por ahí. Verso 14, dice la Escritura, un mensaje que manda Sennacherib. Dice: ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Verso 15, ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano.